Bueno, muy buenas noches, compañeros. Ya dimos el tiempo prudencial para poder iniciar nuestra nueva clase. Les recuerdo a los compañeros que se van a meter al examen extraordinario, pueden accesar al mismo, tienen 30 minutos para resolverlo. Y si no lo resuelven en 30 minutos, ya no serán tomados en cuenta los exámenes. Acuérdense que es un examen extraordinario, ya tuvieron tiempo para... Lick, una pregunta. Buenas noches. ¿Ese lo mandaron a mi correo, Lick? Disculpe. No, está en el Classroom. Ahí puede acceder como que fuera un... Bueno, gracias. Bueno, al resto de los compañeros, pues muy buenas noches. Hoy vamos a abordar uno de los últimos temas. Lo traté de dividir en dos porque es un tema un poquito muy, como les dijera yo, semi aburrido, porque lo tenemos que desarrollar sobre lo que es la psicología y la psiquiatría forense. Sin embargo, es muy importante tener los conceptos básicos para poder entender los informes médico-legales de los psiquiatras forenses, de todos esos casos en los cuales va a estar involucrado el médico forense. Vamos a ver si hay algún problema con la pantalla, por favor me avisan. ¿Se mira bien la pantalla? Y si se ve bien el audio, ¿verdad? Bueno. Como les dije, la psiquiatría forense es una parte muy importante. Es todo el estudio sobre el delincuente, por lo tanto, pues antes de hablar del delincuente, pues es importante conocer o reconocer la criminología, que como esa ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y el control social del comportamiento desviado. Esta es empírica porque justifica o verifica sus hipótesis mediante la experiencia. Por eso es que es empírica. Y el término criminología, pues, fue utilizado por primera vez por Palto Pinar y popularizado por el jurista italiano Rafael Garofalo, como ustedes ya lo estudiaron en sus primeros cursos de derecho penal. El carácter interdisciplinario de la criminología va a implicar todo lo que son las relaciones del derecho propiamente, en la que se trata de la tipificación de los delitos, las penas que le van a corresponder a cada uno y las modalidades de su enjuiciamiento. La psicología y la psiquiatría, que van de la mano, van a estudiar la conducta normal y patológica. La normal, la psicología, y la psiquiatría, la conducta patológica. Es patológica porque patos es enfermedad y logos tratado, el tratado de las enfermedades, y por lo tanto, al ver la conducta delictiva como una forma desviante del comportamiento humano, esta no es un comportamiento normal. Y entonces interviene lo que es la psiquiatría. Psicología, la conducta normal,
y la patológica, la psiquiatría, aunque la psicología también estudia parte de esas enfermedades también que, eh, que tratan de esa conducta. Solo que el psicólogo, pues no da tratamientos médicos y el psiquiatra sí puede prescribir. Ese carácter interdisciplinario de la criminología implica sus relaciones con la medicina legal, más que todo en la medida que sirve de puente entre la medicina a través de tanto de la psicología y la psiquiatría y el derecho, auxiliando a la administración de justicia con el concurso del método pericial, y por ello es que es una ciencia forense. La sociología, que estudia los fenómenos sociales globalmente considerados, es decir, con independencia de lo que acontece a nivel individual, es decir, que propiamente se enfoca en lo personal, en lo subjetivo. Y conforme como era el delincuente y el delito, pues independientemente de su calificación moral, es un hecho humano y como tal viene determinado por un juego de fuerzas y factores, unos internos, endógenos y otros externos ambientales. Endógenos quiere decir que puede ser producido por alguna sustancia química propiamente del organismo, del individuo, y los externos que son propiamente ambientales. Los mismos mecanismos psicológicos que intervienen en los actos legales, pues intervienen en los actos delictivos. La acción antijurídica es la culminación y descarga de un proceso psíquico cuyos momentos iniciales se remontan en algunas ocasiones en el pasado individual, en el pasado de esa persona, en esos antecedentes. Por lo tanto, es muy importante conocer bien la etiología, de dónde se originó el problema y lo que es la historia de esa persona. Los diversos estados psíquicos, o sea, mentales, por los que pasa todo delito, pueden ser o no conscientes o no conscientes. Y cuando se dice que pasa todo delito es porque profesamente estamos en lo sujeto y subjetivo. El delito lo comete obviamente la persona que va a ser titulado como el delincuente. Este puede ser, y lo es en la mayoría de las ocasiones, un hombre normal, pero su acción delictiva no es sino una resultante de su personalidad completa en la que es preciso ahondar para poner en evidencia la raíz de su conducta criminal. Debe de ser bien estudiado para poder enmarcar cuál es la enfermedad o cuál es la etiología por la cual tiene esa conducta criminal. De tal manera que hay modelos criminológicos y de enfermedad mental para poder llegar a saber qué tipo de enfermedad, pues el primero es el modelo genético, y de lo genético, esos cromosómicos, o sea, la herencia, el árbol genealógico, de donde pueda venir esa conducta, esa herencia familiar que pudo haber dejado a la persona. Igualmente está el modelo neurológico, en los cuales pueden haber epidemias o cursos de enfermedades inflamatorias en su cabeza
y sobre todo a nivel del encéfalo, y entonces producen enfermedades irritativas como meningitis, encefalitis, y eso hace que la persona tenga conductas muy sociopáticas, o sea, malas con respecto a la sociedad, frente a la sociedad. Y el modelo neuroendocrino, pues es de lo mismo siempre desde el punto de vista neurológico, pero lo endocrino es porque puede ser generado por alguna hormona en especial. Y como ejemplo, pues es la conducta delictiva en las cuales pueden caer las mujeres en la conducta delictiva sexual cuando hay un desorden disfórico premenstrual por ese tipo de dolores y de alteraciones hormonales en las cuales puede establecerse esa conducta. Todo esto debe de estar bien enmarcado y por lo tanto debe de estar bien estandarizado. Y entonces existen ciertos manuales de enfermedades de las cuales fueron clasificadas dependiendo los modelos de los modelos siguientes, sobre todo los modelos psicodinámicos. El psicodinámicos es esa perspectiva psicoanalítica del delito como cualquier otra conducta humana, cuando son los sueños, los actos fallidos en la vida cotidiana, los síntomas neuróticos. O sea que es una expresión de conflictos que han sido reprimidos a nivel inconsciente y que son más que todo problemas de persona a persona. También hay modelos conductistas, la conducta a través de lo que es la experiencia. Yo lo pongo de esta manera y así lo sigue haciendo la persona. Ese conductismo, o sea, hace que hayan personas impulsivas, compulsivas, con sentimientos de culpa. Y se va a centrar en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Y entonces ese estudio, ese modelo, al tratar de conseguir una conducta determinada, es como lo que hacía Pavlov, en la que a través de un pedazo de carne le enseñaba a su perro, y así era como él iba comportándose dependiendo el estímulo que fuera a través de esa comida. O también los modelos sociológicos en esa observación microsocial, es decir, todo lo que la relación que tenga referido a la familia, y en la cual hay que constatar ante todo la enorme frecuencia con la que aparecen hogares desintegrados, rotos, en la biografía de los delincuentes. Entonces, todo esto hace que se enmarquen todas estas enfermedades, y como tal hay un antecedente importante, y era que a mediados del siglo XX, Kraepelin comprendía que a la psique del hombre la comprendía de tal manera que como una interacción recíproca con su organismo y sus funciones, que algo estaba produciendo dentro del organismo la etiología o la causa para el cual presentaba ese tipo de conducta, que no era profesamente solo específicamente del medio ambiente. Para un jurista, pues el acto criminal va a ser un acto,
no tiene tanto que ver con que lo van a interpretar y cómo, con qué modelo psicológico lo van a diagnosticar, pero para un jurista el acto criminal va a ser un acto y ese acto tiene obviamente sus consecuencias. Para un psiquiatra es diferente, el acto criminal tiene una explicación en la acción. La criminogénesis, o sea, de dónde se originó y a veces hasta el porqué de esa acción, en base a la forma de cómo se comporta el sujeto activo, su personalidad o su enfermedad en sí. Por eso es importante fijar el estado mental de la persona en el momento determinado de los hechos, en qué momento se hizo la acción y su reflejo en una acción propiamente determinada. Para ello, pues, con esas consideraciones, lo más importante para nosotros sería definir qué es la psiquiatría forense. Todo ello, lo que ya hace, conforme utilizando todo ese tipo de modelos, los psiquiatras, la psiquiatría forense, pues es la ciencia que usando los procedimientos y los conocimientos de la psiquiatría y de las neurociencias, da un diagnóstico sobre la forma de ser de los individuos y sus conductas en relación a unos hechos. Y de acuerdo a las necesidades del derecho en todas sus vertientes. Esta es una de las definiciones que mejor establecen qué es la psiquiatría forense. Debido a que por eso era importante ver las consideraciones en todos esos modelos y en todos esos procedimientos y saber que a través de ellos, en el uso de estos, se va a dar un diagnóstico sobre la forma de la conducta que va a tener cada individuo con relación a ciertos hechos. Otra definición, pues es que también es bastante completa, que la psiquiatría es forense, la rama de la medicina, como siempre una ciencia forense, dedicada al estudio de los trastornos mentales, con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Esta es una definición que prácticamente engloba todo la función que es de la psiquiatría en base a la función de todo lo que hace el psiquiatra forense. Y entonces, pues, es una definición que a mi criterio muy personal, bastante completa y explicativa de la misma. ¿Cuál es el propósito real de la psiquiatría forense? Pues es obtener evidencias mediante la administración de la principal prueba diagnóstica. La entrevista psiquiátrica y ayudarse con la administración de pruebas psicológicas y o psicopatológicas que fueron a través de todos esos modelos para así poder elaborar un informe que con claridad y dentro de la terminología del derecho pueda ser recogido por los distintos sistemas jurídicos, que no trate de equivocar más al jurista para que pueda haber una muy buena resolución y que esté apegada al derecho. ¿En qué ámbito se va a desarrollar la psiquiatría forense? Pues tiene como el ámbito tiene como objetivo
todas aquellas situaciones en que la salud o la enfermedad mental del individuo tenga relación con la justicia, o sea, que una mala conducta o que haya hecho algo que no esté a través de esa, que produzca un delito y que se demande una respuesta para poder aplicar la normativa jurídica que marca la ley. O sea que es una ciencia auxiliar. Para ello, pues es importante todo lo que es la psicopatología. La psicopatología, pues es de psico, es de todo lo que es lo mental, y patología, pues que es patos, enfermedad, y logos, tratado, el tratado de las enfermedades mentales, la psicopatología. Y es pues el estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así como de su naturaleza y sus causas. Aquí es importante establecer que en la psicopatología, pues la inteligencia, la capacidad general para resolver problemas nuevos, es la capacidad para utilizar el pensamiento en forma eficaz y productiva, que haya una capacidad de síntesis y la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. El diagnóstico para todo ello es tratar de llegar a un diagnóstico. Y el diagnóstico pues va a ser el proceso de identificación de esa enfermedad, ya sea por sus signos o síntomas. Decíamos que los signos es todo lo que se observa en el paciente, por eso es ese interrogatorio y la observación que se haga de esa persona. Y la sintomatología y los síntomas es todo lo que refiera la persona o los familiares o allegados y que estén involucrados en el mismo, con él, pero también en la decisión a la que se llega en este proceso. O sea, luego de todo la evaluación de síntomas y signos, pues se llega a tener una decisión sobre el mismo. En general, pues hay dos modelos diferentes que permiten hacer el diagnóstico. Uno sintomático, se diagnostica la enfermedad con base en los síntomas. Ya dijimos lo que pueda referir tanto la persona como los allegados. Y el etiológico, que se hace el diagnóstico basado en la causa real de la enfermedad, que puede ser ya sea por algo hereditario, que pueda ser por algún trauma o por alguna inflamación de las meninges, del encéfalo y del cerebro, etc. Todo ello, para estandarizar, tiene que estar clasificado en los trastornos mentales en un manual que es el DSM-5, que es por sus siglas en inglés y que es las enfermedades mentales, del sistema mental, y es por sus siglas en inglés, es Disease Status Mental. Y la OMS pues también sigue cierto manual, a diferencia de los psiquiatras y de las escuelas psiquiátricas occidentales. Esto es el DSM-5, que es donde están todos los trastornos, y desde el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos depresivos, de ansiedad, los trastornos disociativos, etcétera, etcétera, que hacen que se deba enmarcar a la conducta de la persona que está involucrada o que se está estudiando. Hay disfunciones sexuales, como ya las habíamos visto a través cuando vimos las agresiones también sexuales, y las parafilias que existen, y los trastornos de personalidad, que es cosas que habíamos
establecido cuando vimos la legal forense sexual en la materno-infantil. Y por último, pues tratar de clasificar esas enfermedades mentales. En sí, la clasificación de las enfermedades mentales, ya no tanto de la conducta normal, esta puede sufrir una clasificación en psicosis exógenas, que son las psicosis que se admite que el agente causal o la noxa, o sea, lo que originó, es exterior a la propia personalidad del paciente. Está fuera, el ambiente, etcétera, etcétera. La persona pierde por completo contacto con la realidad. Por ello, a su vez, las psicosis pueden ser clasificadas en psicosis orgánicas y sintomáticas. Las orgánicas pues ocurren cuando la noxa incide directamente sobre el cerebro. O sea, cuando la causa incide directamente sobre el cerebro. Los tumores cerebrales, por ejemplo, la meningitis, la encefalitis o meningoencefalitis y los traumatismos cráneoencefálicos, como ya les había explicado. Entonces, estas causas hacen que la persona sea encuadrada dentro de lo que son las psicosis orgánicas. También hay las psicosis sintomáticas, que son aquellas cuya causa es primariamente extracerebral, pero cuya fisiopatología termina repercutiendo sobre el encéfalo, dando lugar al trastorno mental. Y aquí es donde fue importante y por eso lo puse, por ejemplo, con lo que estamos viviendo, la desgracia de la pandemia del COVID. Esta situación, el COVID puede, al provocar una inflamación de todo el sistema respiratorio, produce una insuficiencia pulmonar, donde la hipoxia, o sea, hipoxia es la baja de oxígeno, el poco oxígeno, daría lugar a una mala función cerebral que puede expresarse bajo la forma de psicosis. Entonces, así han sido establecidas este tipo de problemas y fueron encuadrados perfectamente como las secuelas del COVID. Entonces, esto es bastante importante porque las sintomáticas, hubo algo extracerebral, o sea, el virus que entró no directamente al cerebro, pero por la fisiopatología del comportamiento del COVID, que ataca no solo los pulmones, los riñones, y que puede atacar incluso también al corazón, llega a lo que es la parte cerebral, el encéfalo, y entonces hace que haya un trastorno mental característico y congruente con una conducta como la psicosis. Entonces, esto es prácticamente una primera parte de lo que es la psiquiatría forense. No quiero aburrirlos tantos, y aprovechando que teníamos el examen extraordinario de los compañeros, pues tratar de explicar algo tan bien difícil de entender. Muchas veces hasta el mismo personal de salud, pues
trata de evadir a todo este tipo de situaciones porque son muy complejas y muy especiales estas conductas encuadradas dentro de lo que es la psicosis. Faltaría ver lo que son las neurosis y los estados de ansiedad. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dar tiempo ahí para los compañeros del examen. Y pues, si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Vamos a ver qué nos pueden decir los compañeros, si hay alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Susana. O Susi, le dicen. Sí. Bueno, Susi, cuénteme. No sé si me podrías dar un ejemplo de la conducta impulsiva y la conducta compulsiva. Bueno, una conducta impulsiva trata de, ante una pequeña, un pequeño estímulo, trata a alguien de querer entender qué fue lo que pasó, pero analiza poco y trata de resolverlo inmediatamente. Sin embargo, si utiliza otro tipo de defensa o de expresión en una forma mucho más violenta, entonces se conduce como una forma compulsiva. No sé. Muchas gracias. Sí. No sé. Bueno. Sí, me quedó claro. Gracias, doctor. Sí me entiende. Una tiende a actuar con mayor, uno la piensa mejor en una forma impulsiva. Sin embargo, pueden ser causas, pueden tener consecuencias muy similares. Gracias, doctor. Vaya. ¿Alguien más? Sergio. ¿Qué tal está, doctor? Gusto de saludarle. Muchas gracias. Pues fíjese que solo para ahondar un poco más, realmente como psicólogo le digo, la diferencia entre este tipo de situaciones es el tiempo específico en el que se da. Tenemos que entender de que un trastorno, le pongo por ejemplo, la psicosis es cuando es una prolongada pérdida de una realidad, ¿sí? Y la neurosis es por un corto tiempo, un episodio neurótico. Pero realmente la diferencia entre estas dos radica en el tiempo que se realiza el episodio. Y realmente un trastorno es trastorno cuando una persona empieza a tener problemas en su vida social. Porque si usted puede ser alcohólico, pero si eso no afecta su vida, la forma en que se desempeña dentro de la sociedad, usted puede ser un alcohólico sano. Y eso es parte de lo que ven muchos de los psicólogos, ¿verdad? De que si la persona no le afecta en su vida normal o social las situaciones que él está viviendo como trastornos, entonces no se ve como un trastorno específico, ¿verdad? Y eso es cuestión de la realidad que tiene cada persona. De acuerdo. Solamente, doctor. De acuerdo, Lick, pero esta es una forma cuando establecemos diferencia entre lo que es la psicosis al perder el contacto con la realidad y la neurosis, pero aquí cuando tenemos, usted creo que mejor lo podría explicar, cuando tenemos una conducta
impulsiva contra una conducta compulsiva. La diferencia entre las dos, la conducta compulsiva es cuando es en forma repetitiva. Por ejemplo, en el TOC, en el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, una persona que acostumbra ahorita como nosotros lavarnos las manos en cada momento, o echarnos el gel antibacterial, pero cuando eso ya se vuelve una actitud repetitiva, ya es una acción compulsiva. Ahora, el otro tipo de acción viene ya como una reacción que tiene el cuerpo o el organismo ante por una situación. El caso que hacen ¿cómo se llaman? Los karatecas, que usted golpea a un karateca y él por reacción hace una conducta específica. Entonces, eso lo vemos mucho en otros tipos de trastornos, como por ejemplo, hay un trastorno que lo sacaron mucho en películas, que es cuando una persona empieza a emitir sonidos cuando suceden ciertos aspectos en su vida, que es trastorno de Sherman-Herr, algo así se llama ese trastorno. Pero sí son, como le digo, esa es la diferencia entre la compulsividad, es cuando es una actitud repetitiva y que muchas veces la gente no lo hace consciente, sino ya por una costumbre específica lo hace. Como le decía, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, que es cuando una persona... le pongo una de las características clásicas, es la limpieza y el orden excesivo. Eso es lo que entra dentro de esa línea. Sí, pero acuérdese, si es de acuerdo, yo creo que es una forma muy buena como para poderla llevar. Usted que mejor que nos pudo ayudar ahí. Sin embargo, cuando estamos hablando de las conductas delictivas, porque estamos viendo al delincuente como un sujeto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se dan este tipo de actitudes. Y es lo que, por eso, veíamos lo que eran los modelos del conductismo en los cuales está basado sobre la experiencia y otro que está más basado en lo que es la repetición, como usted dice. O aquella persona como lo del estar con un lapicero o con un objeto haciendo un sonido constante, ¿verdad? Y dependiendo la actuación que así tenga. Pero yo creo que sí, muchas gracias, Lick, que es una muy buena explicación desde el punto de vista, creo que lo podemos tomar muy en cuenta para poderlo encuadrar dentro de esto. Pero ya cuando hablamos del ese es el trastorno antisocial, que es generalmente el trastorno que se maneja en este tipo de delincuentes habituales, que son personas que por su escala de valores no tienen los mismos valores que nosotros tenemos incluso hacia la vida. Y ellos, esa es la gran diferencia. Sí, perfecto. Uno lo piensa. De que con ellos lo que sucede es de que le pongo por ejemplo, el caso clásico. ¿Perdón? Sí, dale. Lo escuchamos. Entiendo. Sí, pero le pongo, por ejemplo, en un trastorno antisocial, en la escala de valores de ellos es totalmente diferente a la de nosotros. El caso de que para un marero el traficar drogas es su único medio de vida. Entonces su escala de valores es diferente al de la sociedad, por eso es catalogado como un trastorno antisocial. Y hay cierto tipo de actitudes como la agresividad
en niños uno los puede ver a lo que se le llama que una persona es funcional, porque dentro del medio en que vive funciona como una medida de protección y de actuación dentro de esta situación. El ejemplo de que alguien que se pelea todos los días por su comida va a ser una persona agresiva, y en el colegio lo van a tachar como agresivo porque le pega a otros niños, pero él dentro de su entorno, él vive en base a lo que él está aprendiendo como para poder sobrevivir. Son temas, como le digo, muy interesantes. El DSM-5, la versión, lo interesante es de que ya sacó dentro de esa línea todo lo que nosotros conocemos como trastornos sexuales. Algunos ya lo sacaron de este tema. Por ejemplo, el homosexualismo en el DSM-3 todavía estaba catalogado como una enfermedad. En el DSM-4 ya no, y en el DSM-5 ya se colocó como una actividad normal de una persona, una conducta normal, ¿verdad? Afuera, por eso es que solo están las parafilias y las desviaciones sexuales profesamente, sin tomar en cuenta el homosexualismo, así es. Bueno, pues muchas gracias, que usted, qué mejor que nos pudo haber enfocado de una mejor forma. Hay cosas que, bueno, que uno como médico no logra no logra en totalidad. Bueno, tenemos ahí algo. Otra persona de ahí. Bueno, no sé si hay alguna otra duda que podamos despejar. El día de mañana vamos a estar ya con la segunda parte y posteriormente, ahí sí, como dijo el licenciado, es bastante difícil, pero lo que a mí me interesa y es el punto por lo cual está la psiquiatría forense dentro del programa, es precisamente tratar de ver la conducta, que todo va sobre la conducta del delincuente. El día de mañana vamos a ver la psiquiatría, la última parte, y ya el miércoles tenemos nuestra segunda comprobación de lectura. Esa segunda comprobación de lectura solo voy a hacer... Sí, el jueves, doctor. El jueves, así es. Voy a hacer únicamente 5 preguntas. 15 minutos para resolverlo. Y entonces ya al día siguiente, después del examen, voy a subirles ya a sus notas de lo que es las comprobaciones de lectura y ya solo para esperar para el examen final. Ya el jueves vamos a empezar a ver lo que es la tanatología, que son los cambios que se van a empezar a producir y en la observación de los cadáveres. Y luego la cronotanatología, que el periodo de tiempo que puede llevar un cadáver. Sí, Aníbal, antes de terminar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Solo con una consultita, disculpe, ¿qué valor tendrá la comprobación de lectura del 23? 15 puntos. Ah, ok. Gracias, muy amable, doctor. Las dos tienen 15 puntos, son 30. 10 de asistencia son 40 y 30 del examen parcial son 70, más el examen final de 30, 100. ¿Verdad? Gracias, muy amable. Bueno. Gracias, Lic. Bueno, entonces ahí estamos. Vamos a ver cómo estamos con los compañeros del examen y nos miramos mañana, primero Dios.
Muchas bendiciones y Feliz noche, doctor. porque la lluvia continúa. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Noches, compañeros.